Marco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes 29 de septiembre del 2025 con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, y tuvimos muchísima lluvia durante el fin de semana. Y ustedes saben, el viernes, ¿no? La cantidad, la depresión tropical esta que hubo, que pasó, pero había habido mucha lluvia para la zona. Habían 18 provincias entre alerta verde y amarilla, y eso a veces confunde a las personas, pero más o menos uno ya está pendiente. También, bueno, muchas inundaciones, puentes en la zona profunda del sur, por aquí por Vallaguana se fue otro. Hay sitios incomunicados, Guayabar, por ahí por Padre Las Casas, en Asua. Bueno, muchas localidades. Y oía comentarios en relación a que habían pronosticado, por lo menos aquí en el distrito, el problema es que anuncian las provincias y dicen amarillo, verde, vamos a tener lluvia. Usted debe estar pendiente. Hubo que recoger los niños en las escuelas y el MAP, el Ministerio de Administración de Personal del gobierno, informó que hasta el mediodía se trabajaba. Pero entonces hubo mucha gente que cogió lucha, muchísima lucha por esa situación. Pero criticar el que dijeron que iba a haber mucha lluvia, entonces ya el sábado no había, qué bueno, que para que falte, como decía el Gago, que eso sobre. O sea, para que falte, que sobre. Uno no sabe con esos fenómenos meteorológicos, uno no sabe, no puede predecir con muchísima certeza. Se tienen las informaciones y cuando se anuncia, no te van a decir, bueno, van a caer 200 milímetros de lluvia, pero no se sabe si cayeron aquí 5 y allí 95 y allí 200, ¿verdad? Entonces es diferente, pero hay que ser también consecuente con las autoridades y es mejor que prevean. Usted ve que ya no va a llover y el sábado amaneció bonito, pues usted sale y hace su diligencia. Pero si no, usted por lo menos está cauto, pero por eso de llevar los niños a la escuela, hubo que llevarlo y después recogerlo, salir con una lluvia por la madrugada y se sabía que iba a ser así todo el día, debió haberse tomado entonces, es más, desde entonces debió haberse tomado la previsión. Bien, pero aparentemente no ha habido esos daños, pérdidas de vida y ese tipo de cosas. Recordemos las inundaciones que tuvimos aquí, las 2 de noviembre que hemos tenido aquí en el distrito. Muchísima gente fallecida, inundaciones, daños materiales extraordinarios, etcétera. Gracias a Dios. O sea que tampoco hay que andar queriendo ser más papistas que el Papa. Eso por ese lado. Tenemos que el presidente anda por Santiago de los Caballeros, tiene hoy su rueda de prensa, la va a hacer desde allá, ya lo había hecho antes. Anduvo por los Estados Unidos, suspendió las visitas, por los de Naciones Unidas, suspendió las visitas que tenía en los encuentros con los dominicanos de la diáspora, pero va a Santiago a retomar sus actividades. Anunciaron ahí algo que tiene que ver con, ¿cómo que se llama? El hospedaje, el hospicio, algo en Santiago, los santiagueros saben, el hospedaje, creo que es como, no sé, como que lo van a remodelar y aprovechará para seguir anunciando algunas cosas más. Santiago ha sido muy atendida por el presidente Abinader, a diferencia de muchísimas otras localidades, como hemos visto, y se nota cuando uno ve el desglose de los montos destinados del presupuesto para provincias donde no le llega prácticamente nada. Por otro lado, hay mucho de qué hablar en términos políticos. Hay un informe de la Embajada, del Departamento de Estado y otros comentarios de la Embajada que lo vi en los periódicos y quiero hacer un señalamiento particular sobre eso. Me refiero a la Embajada de los Estados Unidos, porque aquí en este país cuando se decía el doctor, todo el mundo sabía que era el doctor Balaguer.
Cuando se dice la embajada, todo el mundo sabe aquí que se está hablando de la embajada norteamericana, aunque hayan 170 embajadas más. Ok, ahora lo comentaremos eso porque me parece importante, porque nos da también una perspectiva de cómo están y cómo se controlan los medios tradicionales, las publicaciones de la prensa. Y es importante y es interesante porque uno tampoco está para que lo cojan como a los bueyes que le ponen una cosa aquí, un narigón, y lo alan y lo llevan por allí, por acá. No, nosotros no somos de la manada. Y los que ven este programa tampoco son de la manada. Si fueran de la manada no lo vieran. Entonces, por eso hacemos eso, vamos a hacer esa puntualización. Desde el punto de vista de los líderes políticos, el gobierno y la oposición, se percibe un debate activo, Leonel Fernández, desde aquí el país, ahora mismo está en Estados Unidos, sigue por allá, estaba en Filadelfia, estando allá ha dado entrevistas a CDN, una con Cavada, que hoy comento algo sobre sus declaraciones allá, Danilo Medina aquí también en sus actividades locales, haciendo críticas puntuales al gobierno. Oía comentaristas decir como que son fuertes. No, son simples oposición. La oposición tiene que hacer o hace oposición o no hace oposición. Ahora, que la oposición que haga, que las críticas que haga sean constructivas o no, esos son otros 500, pero su papel es hacer las críticas. Y el papel del gobierno, de un gobierno inteligente, sabio, pues como ya lo he dicho en otras ocasiones, sería pues utilizar esas críticas como insumos para mejorar su performance, para mejorar sus ejecutorias, para tapar parches, pinches donde está habiendo problemas. Es como un apoyo, una crítica, es como una asesoría gratuita la que hace el gobierno, sin desmedro de responderle también. Le respondo, pero tapo. Le respondo, pero resuelvo lo que me están criticando. Y al final, ¿qué tendríamos? Pues tenemos un debate civilizado, político, la oposición critica, el gobierno riposta, se defiende, pero le hace caso a las críticas y va tapando. Y al final se anota un virado. ¿Quién? El gobierno. Y en la misma oposición, que también está reflejando el sentir de determinados segmentos poblacionales y recogiendo sus expectativas y sus quejas y sus reclamos, y que en determinadas otras ocasiones, o en la mayoría de las veces, no se les hacen casos, pero cuando se presenta de una manera formal por un partido, entonces el otro dice, pero aquel me está comiendo los caramelos, y entonces responde. Entonces también se anotan. Entonces fíjense ustedes, se anota un virado el gobierno resolviendo el problema y se anota un virado también la oposición siendo vocero representativo y motivando la resolución de ese problema que reclama esa parte de la población. Fíjense ustedes cómo es un ganar-ganar. Ganar-ganar. Pero si desde el lado del gobierno solamente lo ven como crítica y lo que hace es que ripostan, sí, riposta, tú vas a ripostar, tú vas a defenderte, tú vas a contraatacar, pero resuelve, aprovecha lo que se te está diciendo y tapa ese hoyo. Eso es lo wise, lo sabio, lo inteligente. Pero a veces uno ve accionar y funcionarios que es lo que, donde Dios no puso no puede haber, punto. Bueno, entonces al referirme a eso es porque hoy tenemos, por ejemplo, Guido Gómez Basara, el director de los medicamentos de altos costos, con parte del gobierno, responden a críticas que hubo tanto de Danilo Medina como de una señora del oncológico, que tiene que ver con los medicamentos de altos costos, y está en la prensa de hoy. Entonces, por eso le digo que no es solamente responder, sino también
tratar de dar respuesta a esos reclamos que generan las críticas que hace la oposición en representación de determinados segmentos poblacionales. Entonces, al final del día gana la sociedad, se mantiene un debate civilizado, porque ese debate no tiene nada de malo, al contrario, y muestra y le da fortaleza a la democracia nuestra. Porque de eso se trata, no es ser unanimidad y que todo el mundo diga lo que dice el gobierno, no, que todo el mundo diga lo que dice el gobierno, no. Tiene que haber disidencias, tiene que haber discrepancias, y eso lo que hace es que enriquece el debate. No hay por qué rasgarse las vestiduras, ni querer que todo el mundo ande al unísono, empujando la carreta. No, si yo no estoy de acuerdo, yo no tengo por qué hacer como en otros países que obligatoriamente tú tienes que decir, mira, en Cuba, si tú sales a decir que no hay comida y no hay luz, te metieron 9 años ahí a un grupo ahí, ¿viste? ¿Se acuerdan? Ah, bueno, entonces esas son las cosas que hay que ir sopesando, porque el debate político, recuérdense, este gobierno lo que lleva es un año, se va a seguir caldeando. Y si la oposición se manejó en la pasada gestión de este gobierno de una manera, posiblemente no lo va a seguir haciendo de la misma manera en esta ocasión. Además que los problemas también se siguen magnificando, ya no es lo mismo. Tú no puedes decir el gobierno pasado, porque el gobierno pasado te compete a ti, eres tú mismo. Ya no puedes andar, o puedes, pero no va a tener el mismo impacto decir el COVID en el 26, que ya dentro de meses estamos en el año 2026, que decir el COVID en el año 2022. O decir la guerra de Ucrania en el año 26 no será lo mismo que decirla en el 2022, que tú la usabas como un argumento válido. Y la oposición no tenía realmente bases para no apoyarte, y de hecho se hizo, y hubo una especie de luna de miel durante varios años, y estaba correcto porque los países estaban en una situación muy complicada. Bueno, eso es por acá. Le decía que habían comentarios del presidente cuando estuvo, sigue en la ONU, allá está Netanyahu, tiene reunión hoy con Trump. Hay un lío grandísimo porque le quitaron la visa a Petro, el presidente de Colombia, que a veces a mí me da que está o medicado o usando algunas sustancias extrañas, porque sale con una clase de cosas y a veces parece que está borracho hablando, que uno no sabe nada. Fue a la ONU, hizo sus espectáculos, el tipo le gusta mucho el vedetismo, que unas posiciones que uno no las comparto, y muchísima gente no las comparte, habrá quienes lo aplaudan quizá, pero bien, de eso se trata. Pero tuvo otras declaraciones ya fuera de la ONU, incitando, hablando de los militares de Estados Unidos, y los Estados Unidos le cancelaron la visa. Es la segunda vez que Estados Unidos cancela visa a presidentes colombianos, fue a Samper, Ernesto Samper creo que fue, pero aquel porque había tenido como que financiamiento de su campaña o denuncias de financiamiento de su campaña de parte del narco en aquella ocasión, y este es por la boca, por las cosas que habla, por los exabruptos que plantea y dice, pero lo hizo en territorio norteamericano y lo que dijo además, incitando a los militares a desobedecer, es una cosa. Bueno, el hecho es que él risposta, dice otras cosas, está ahí en la prensa, veremos si nos alcanza para decir que él se va por el lado de que la ONU ya no debiera estar en Nueva York, porque eso de que prohibirle al presidente de Palestina, que no fue a la reunión de la ONU, que tiene una inmunidad y tiene pasaporte diplomático y no debió ser realmente. Igual que lo de cancelarle la visa a él, que tampoco, pero no se la hicieron como presidente ni para su participación en la ONU, sino por lo que hizo fuera del ámbito de la ONU, ya en territorio norteamericano, en una actividad en la que participó, que no sé de qué era, apoyando a Palestina o algo así, salió con unas cosas ahí, unas locuras. Bueno, pero eso allá y lo de nosotros aquí. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Bueno,
Le decía que se percibe el PRM, el partido de gobierno, tuvo la semana pasada un encuentro en Jarabacoa. ¿Recuerdan ustedes? Un retiro espiritual allá y acordaron cosas. Ha habido cambio en el palacio, en la cuestión esta de comunicación y prensa. Tenemos nuevos incumbentes, ya se fue Homero Figueroa, y está Félix Reina, está Caminero, y está otro apellido, el señor Ten. Entonces hay como que ciertamente nuevos funcionarios con conocimiento y experiencia venden, pues modifican el derrotero de la comunicación de parte del gobierno. Hay cierto cambio, se nota, se percibe, y no sé si esto también tenga que ver con eso. Ayer sale, Guido Gómez ha estado muy activo en los medios, en su asunto de Isoindutel, dando informaciones, declaraciones por allí, declaraciones por acá, en entrevistas, porque ustedes saben que él fue candidato presidencial y enfrentó a Abinader y sacó 5% en las primarias que hubo de su partido. Y es un exponente de los mejores que tiene realmente el Partido Revolucionario Moderno. Es un tipo con menudo realmente. Entonces, él salió y ha hecho unas declaraciones donde ha dicho algo que, bueno, si usted es del PRM, usted lo aplaude, si usted es del otro, dice, de verdad, no es así, porque ustedes son peores, diría el de la oposición. Dice, arremete contra la corrupción de la oposición y dice que no somos iguales, le dice eso al PLD. Con al PLD se refiere al PLD de antes, de cuando Leonel, y al PLD de después con Danilo. Dice que la ciudadanía no olvida los casos de corrupción en que se han visto envueltos exfuncionarios de la oposición. Ahí se refirió desde lo de finanzas en estos días con ese grupo que negociaron con la Procuraduría, y hasta habló del PEME, que eso es cuando Hipólito y cuando él era jurídico de Hipólito Mejía. O sea, que trae por las greñas como unas cosas, y eso se juzgó, eso se clarificó, y ahí no hubo realmente nada. Pero bueno, lo que percibo es que aquí hay un foniuno y recogida, como dicen en un juego que se llamaba de ya. Le entra a los dos lados de la oposición. Yo no sé si esa es una estrategia pensada, diseñada, pero al final del día, si esa es la estrategia, pues lo que va a hacer es que al final del día por allá se junten en esos dos extremos. Dice que la ciudadanía no olvida los casos de corrupción que se han visto envueltos exfuncionarios. Y sobre el caso de Senasa pide se aplique todo el peso de la ley, sin importar caiga quien caiga. Y el de nosotros que se equivoque, que le den con todo el peso de la ley, dice Guido Gómez, en una rueda de prensa convocada a esos fines desde allá de Indotel. Dice que alabando las ejecutorias en cuanto a la corrupción, el Ministerio Público ha recuperado 4.000 millones de lo que se habían robado. Se refiere a lo de los 3.000 millones de Moxi Montilla y seguramente los otros de los Mimilo y compañía, pero si hurgamos en esos detalles, salen a relucir muchas cosas que también involucran al partido oficial de gobierno y críticas que él mismo había hecho y hacía antes. Pero es la política. Al final del día está dando la cara. Dice entonces, la narrativa de la oposición quiere construir un relato de que todos somos iguales, y eso no es así. Y es lo que yo le decía, si usted dice eso, lo de su grey, del PRM, van a decir, es verdad, no somos iguales, esos son más corruptos que nosotros. Los otros dirían, es verdad, no somos iguales, miren ustedes, tienen 300 y pico de denuncias, no han sometido a nadie, ustedes ahora están diciendo eso, pero ustedes son peores. O sea, depende. Todo es según el color del cristal con que se mire. Pero al final del día, lo que yo veo con esto es que sale y da la cara. Porque, por ejemplo, también le responde Danilo Medina y dice que no le responde. Estaba el fin de semana y dice que las cifras que provee el gobierno sobre disminución de la pobreza y las reducciones y eso son manipuladas y maquilladas. Y eso lo habíamos oído.
que la mejoría económica que presenta el gobierno no son más que cifras maquilladas, y se refirió a que la clase media ahora se ha revertido y ahora están camino hacia la pobreza, vivían en la pobreza. Esta nefasta obra de gobierno los ha mandado de nuevo a vivir en la pobreza. Dice que el único gobierno que se dedicó a reducir la pobreza fue el gobierno del PLD. Danilo habla del PLD, se refiere a los 20 años, porque él fue ministro de la presidencia del gobierno de Leonel en el 96 y fue ministro de la presidencia en el gobierno de Leonel empezando del 2004 al 2006, ¿verdad? Y fue apoyado en el 12 por el presidente Fernández también. Y se refirió, aquí es que quiero llegar a este tema, al programa de medicamentos de altos costos, que ese programa está ahí para proteger a las familias, y criticó, y había alguien del oncológico, una señora de algo de oncología, que se refería al tema del problema de los altos costos, y cuando me refería a que Guido salía a la defensa del gobierno en temas políticos, este señor dice que Carlos Sánchez, que es director del medicamento de altos costos, dice que los montos se han triplicado prácticamente de 2.500, de 2.700 millones, ahora a 7.300 millones en el 20, del 20 al 24, 25, que es siempre las correlaciones que hace desde el gobierno, siempre mirando para atrás, pero la población del 20 al 24, 25, 26 ya casi, ha crecido. Habrá que ver cuál es la lista de espera que había. Ahí decía hoy una señora, oía una persona que tiene que ver con estos asuntos, que hay una lista de espera de más de 2.000 personas. Ahora mismo se están atendiendo 2.500 pacientes con el programa de altos costos. Si hay 2.000 en lista de espera, es mucho, es prácticamente el 100%. En todo caso, es un programa, al final del día es bueno que se explique y se dé a conocer que se ha aumentado el presupuesto, porque en una ocasión, ustedes recuerdan, el señor de compras y contrataciones, ustedes recuerdan que le tuvo que salir todo el mundo y lo criticó hablando de que eso había que sacarlo. ¿Ustedes se recuerdan? Sí, porque es que esta gente nada más ve para ellos. Entonces, ese tratamiento oncológico donde se están cubriendo 1.222 pacientes, son programas que a cualquiera le sacan el aire, acaban con la estabilidad económica de cualquiera. Entonces, es importante que salgan a explicar de que las cifras estén maquilladas o no, ya eso es harina de otro costal. Me recuerdo cuando se habla de eso de la reducción de la pobreza, pues si se ha reducido la pobreza, veía yo a Andy en un comentario que en una entrevista que hacía, ¿por qué entonces hay más subsidios? Yo cuando veo esos números a veces que provee el Banco Central, y por ejemplo hoy hay algo de la TCS ahorita que vamos a conocer, yo digo, pero es que es como los espejismos, que tú ves en la carretera y tú ves allá y tú crees que es agua que hay, es el solazo que hay allá y se ve como si fuera una piscina. Entonces ya veremos cómo son esas cosas, pero uno tiene que plantearlas tanto de un lado como del otro. Entonces, eso es lo que respondió el señor de medicamentos de altos costos a esas críticas que hacía Danilo Medina. Por otro lado, Leonel, para que ustedes vean cómo el tema político, Guido Gómez, Danilo, Leonel y el gobierno y la oposición están enfrascados en un debate, como decía ahorita, civilizado. Civilizado, y si el gobierno es inteligente, pues le saca provecho resolviendo esos problemas y esas críticas que hace la oposición. ¿Cómo qué? Dice Leonel que el gobierno ha fracasado, que ha sido un fracaso. Dice, en campaña estaban prometiendo todo y en 5 años no han hecho nada. No es llegar al poder ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Son críticas que le está haciendo desde Nueva York, desde Estados Unidos, mejor dicho. Prometiendo todo y no haciendo nada. Dice que si las elecciones fueran hoy, su partido ganaría, la Fuerza del Pueblo ganaría. Dice que el talón de Aquiles de este gobierno ha sido la ineficiencia.
ya que se han registrado un retroceso en aspectos que se consideraban resueltos, verbigracia al sistema, caso del sistema energético, que se había avanzado bastante. Dice, siempre ha habido apagones, pero mejoró la capacidad de generación y en transmisión, donde hemos ido para atrás es en la distribución. Y por eso de 58 mil millones de pesos en el 20 del subsidio se ha disparado casi a 95 mil millones. Y eso es una muestra evidente de eso que el presidente Fernández señala. Pero ineficiencia, ¿verdad? Él plantea que el talón de Aquiles de esta administración es la ineficiencia. La ineficiencia. Entonces, yo quería compartir con ustedes, porque la prensa de hoy y de este fin de semana nos trajo, una información proveniente del Departamento de Estado de un trabajo que ellos hacen sobre el clima de inversiones de la República Dominicana, el del informe del 2025, donde dice, valora el crecimiento económico, los incentivos fiscales y la estabilidad política. ¿Ves lo que yo decía del clima de debate civilizado, político? Que eso no tiene nada de malo. Guido dice lo que quiere y le dice corrupto a lo del PLD, hay PLD y Fuerza del Pueblo y todos los que vengan, y lo del PLD le dicen lo mismo al otro, y eso no importa, eso es debate político y no hay problema con eso. Y esa es la estabilidad política. Entonces, este informe del Departamento de Estado, que analiza las condiciones para hacer negocios en más de 170 países, se plantea y dice esas cosas. Y dice que destaca los avances, los desafíos que tenemos, el clima de inversiones de la República Dominicana, el crecimiento económico, la política macro, ¿verdad? Compras y contrataciones, los avances que se ha tenido, pero y la prensa en los periódicos varios de los periódicos, el Listín trajo otro reporte de esa información en el día de el fin de semana. Pero en otros periódicos yo veía y decía, ¿qué cosa? ¿Cómo lo hacen? Estados Unidos dice, en República Dominicana se benefician empresas con conexiones políticas. Ninguno de estos reportes trajo esta parte. Solo el Listín que lo trajo así. Y entonces decía el Listín que el documento publicado, todos los otros destacan avances, desafío, el clima de inversiones, dice que a pesar de los avances en el crecimiento económico, la lucha contra la corrupción, los inversionistas extranjeros perciben que todavía existe inseguridad ciudadana y obstáculos en los procesos burocráticos. Entonces, por eso es que es bueno uno no solamente quedarse en los titulares, sino entrar. Porque cuando Leonel Fernández habla de ineficacia, ineficiencia, este reporte dice son denuncias que se hacen en el Departamento de Estado de inversionistas extranjeros americanos aquí sobre las condiciones. Y ellos hacen ese reporte y presentan todo, tanto lo bueno como lo malo, como los retos, como las cosas, los obstáculos, etcétera, etcétera. Y leo, sí, estoy citando, dice, las quejas incluyen la percepción de una corrupción generalizada, tanto a nivel nacional como local, la falta de competencia técnica dentro del gobierno, los retrasos en los pagos gubernamentales, los obstáculos burocráticos y los procedimientos no estandarizados en la valorización aduanera y la clasificación de las importaciones. ¿Usted ve? Entonces, cuando usted ve en periódicos, usted dice, pero aquí nada más sacan la partecita, nada más le gustan como dicen los chineros, las agrias no se pagan. Esta parte, sin embargo, esta parte es importante porque habla de falta de competencia técnica dentro del gobierno. Usted sabe, y eso, como dice Leonel, ineficiencia, falta de competencia técnica. ¿Por qué? Porque se cancelan a los técnicos calificados, a los técnicos preparados, para dar paso y entrar a los compañeritos. A los compañeritos se les busca su puesto, pero usted no puede prescindir de los técnicos en donde el Estado ha gastado, ha invertido en su preparación, que tienen experiencia,
por sectarismo, usted no puede tener técnicos calificados por ahí, que usted no, pero que no, porque aquel es de tal partido, es azul, verde o amarillo. So what? El peso profesional de una persona no se pone por delante de lo que es de su partido. Uno está en un partido, otro en otro, por si es amigo, tiene relaciones o lo que fuere, pero ¿qué hay diferencias ideológicas de gran magnitud hay entre una cosa, otra y aquella? Nada. Entonces, ahí está. Por eso, la falta de competencia técnica dentro del gobierno sale en un reporte que hace el Departamento de Estado. Y también habla de una corrupción generalizada. Hoy no que tenemos una Procuraduría independiente y no que tenemos unos avances en la lucha con la corrupción, pero entonces, ¿por qué no se le da respuesta? El propio presidente dice, y lo dice después Hassim, que en noviembre del 2024, el año pasado, sometió una denuncia a la Procuraduría a la PEPCA esta, y no hicieron nada. Y al señor Hassim lo dejan hasta agosto. Dice, fui yo que sometí en aquel entonces, pero salen un sinnúmero de las cosas. Hay además muchísimos otros casos, como denunciar a doña Milagros, 300, que ella lo denuncia, pero no pasa de ahí, que hay tantos casos. Entonces hay cantidad de auditorías con problemas y desafíos, por eso lo recoge ese reporte. Entonces, tanto como poner lo positivo, también hay que poner las críticas que se hacen, porque no es nada más querer dar un baño con pasta y un barniz y tapar las cosas. Y eso usted lo ve en la prensa. Prácticamente la prensa nada más saca esa parte. El destaca, el clima de inversión, entonces no dice lo de la percepción generalizada de corrupción, que se va entronizando, y si no hay respuesta de las autoridades que luchan contra ese flagelo, y lo que se percibe es más impunidad en muchos casos, entonces eso se entroniza. Y cuando eso se entroniza, eso se enraiza, eso se profundiza, no hay manera de que eso se saque de la psiquis de la ciudadanía. Porque la verdad es esa. Explotan los casos por aquí, entonces nada más se ve que salen por allí. Entonces dice que fulano de tal devuelve 3.000 millones cuando el sometimiento era de 21.000. Entonces, o el sometimiento era exagerado, abultado, o no era cierto, o qué. No es verdad que nadie va a devolver 3.000 cuando se llevó 3.000, no es verdad. Pero bueno, así son las cosas, y por eso lo señala el Departamento de Estado en ese reportaje, en ese informe del año 2025, que lo hacen 170 países, que no es nada ni siquiera que tiene que ver con nosotros, sino es una especie de radiografía. Y usted ahora, si quiere ver la parte positiva, lo quiere ver como, nada más quiere ver la parte positiva, usted la puede ver. Pero si quiere resolver, también tiene que ver la parte negativa, que usted la puede resolver. Porque ¿por qué hay ese señalamiento de falta de competencia técnica en el gobierno? Porque usted canceló a los técnicos profesionales, a los técnicos capacitados para dar espacio a los compañeritos, que lo que están es por cobrar un sueldo y no por hacer carrera en el Estado. Entonces, cuando usted llega con esa visión, obviamente los resultados tienen que ser, ¿qué? Mediocres. Mediocres. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado.